Hola a todos, soy Manuel y les doy la bienvenida a Wow Spoken Spanish. Bella, ¿sabes qué? Ayer fui al cine después de mucho tiempo y fue increíble. Hola, oyentes, soy Bella. Manuel, qué emocionante. ¿Cuánto tiempo hacía que no ibas al cine? Pues, creo que más de 6 meses. La última vez fue cuando vi una película de acción con mi hermano. Pero ayer decidí ir solo porque quería ver una película que me recomendaron mis amigos. ¿Y qué película fuiste a ver? Cuéntanos todo desde el principio. Fui a ver una película de comedia romántica. Se llama Amor en la ciudad. Mis amigos me dijeron que era muy divertida y tenían razón. Oyentes, ¿ustedes también van al cine? ¿Qué tipo de películas les gusta ver? Déjenlo en los comentarios. Manuel, ¿a qué hora decidiste ir? Bueno, primero revisé los horarios en Internet. La página web del cine mostraba todas las funciones del día. Había funciones a las 3 de la tarde, a las 6:30 y a las 9 de la noche. ¿Y cuál elegiste? Supongo que la función de la tarde. No, elegí la función de las 6:30 porque así podía ir después del trabajo. Salí de la oficina a las 5, llegué a casa, me cambié de ropa y salí hacia el cine. Muy bien planificado. ¿El cine está cerca de tu casa? Sí, está a unos 20 minutos en autobús. Es el cine que está en el centro comercial grande. ¿Lo conoces? Sí, ese cine es muy moderno, tiene muchas salas, ¿verdad? Exacto. Tiene 12 salas diferentes. Cuando llegué al cine, había mucha gente. Era viernes por la tarde, así que todos querían ver películas después del trabajo. Claro, el viernes es un día muy popular para ir al cine. ¿Compraste las entradas en línea o en la taquilla? Esta vez, las compré en la taquilla. Llegué con 30 minutos de anticipación, así que tuve tiempo suficiente. La fila no era muy larga. ¿Y cuánto costó la entrada? Pregunto porque a nuestros oyentes les puede interesar saber los precios en diferentes lugares. La entrada me costó 8 euros. Los viernes tienen una promoción especial para estudiantes y personas mayores de 60 años, pero yo pagué el precio regular. Oyentes, ¿cuánto cuesta una entrada de cine en su ciudad? Compartan esta información con nosotros en los comentarios. Es interesante ver las diferencias de precios. Sí, es verdad. Después de comprar la entrada, fui directamente a la sala, pero antes pasé por el área de comida. Ah, la tentación del cine. ¿Qué compraste para comer? Compré palomitas de maíz grandes con mantequilla y un refresco mediano. También vendían dulces, nachos con queso, perros calientes y helados. Todo eso suena delicioso. ¿Las palomitas estaban caras? Un poco. Las palomitas y el refresco me costaron 7 euros en total, casi el mismo precio que la entrada de la película. Es cierto, la comida en el cine siempre es más cara, pero es parte de la experiencia, ¿no? Manuel, cuéntanos sobre la sala del cine. La sala era muy cómoda. Tenía asientos reclinables de cuero y mucho espacio para las piernas. Era la sala número 5. ¿Estaba llena la sala? No completamente. Había unas 30 personas. Yo elegí un asiento en el centro, en la fila del medio. Dicen que esa es la mejor posición para ver la película. Oyentes, ¿dónde les gusta sentarse en el cine? ¿Adelante, atrás o en el medio? Queremos conocer sus preferencias. Antes de empezar la película, mostraron los avances de las próximas películas. Vi un avance de una película de terror que se estrena el próximo mes. ¿Te gustan las películas de terror? No mucho. Prefiero las comedias, las películas de aventuras y las películas dramáticas. Las películas de terror me dan miedo. Entiendo. Cada persona tiene sus géneros favoritos, entonces, ¿cómo estuvo la película que viste? La película fue excelente. Duró 2 horas y no me aburrí ni un solo momento. La historia era sobre una mujer que trabaja en una librería y conoce a un hombre muy interesante. Suena romántico. ¿Te hizo reír? Sí, muchas veces. Había escenas muy graciosas. Por ejemplo, hay una escena donde el protagonista intenta cocinar una cena especial, pero todo sale mal. Quema la comida, rompe platos y al final ordena pizza. Eso suena muy divertido. ¿Los actores eran buenos?
Los actores principales fueron fantásticos. La actriz principal es muy conocida. Ha actuado en muchas películas famosas. El actor también hizo un trabajo excelente. ¿Recomendarías esta película a nuestros oyentes? Definitivamente sí. Si les gustan las comedias románticas con un mensaje bonito sobre el amor y la amistad, esta película es perfecta. Manuel, ¿hubo algo especial o diferente en tu experiencia en el cine? Sí, había algo nuevo. Ahora el cine tiene un sistema de audio especial que hace que la experiencia sea más inmersiva. También la pantalla era enorme. La tecnología en los cines ha mejorado mucho. ¿Notaste otras cosas nuevas? Sí, también tienen una aplicación móvil donde puedes ganar puntos cada vez que compras entradas o comida. Con los puntos, puedes recibir descuentos en el futuro. Eso es muy conveniente. Oyentes, ¿sus cines locales tienen programas de fidelidad como este? Cuando terminó la película, salí de la sala muy contento. Algunas personas se quedaron hasta el final de los créditos, pero yo salí antes, ¿Por qué saliste antes de que terminaran los créditos? porque quería tomar el autobús de las 9. Si esperaba más tiempo, tendría que esperar 30 minutos por el siguiente autobús. Buen punto. ¿Hablaste con alguien sobre la película después de verla? Sí, llamé a mi amigo Carlos cuando llegué a casa. Él fue quien me recomendó la película. Le agradecí por la recomendación porque realmente disfruté la película. ¿Carlos ya la había visto? Sí, él la vio la semana pasada con su novia. Me dijo que su novia lloró en una escena muy emotiva al final. Las películas románticas a veces nos hacen llorar, es normal. Manuel, ¿cuándo piensas volver al cine? Quiero ir el próximo fin de semana. Vi en el avance que estrenan una película de ciencia ficción que se ve muy interesante. ¿Irás solo otra vez o con alguien? Esta vez quiero ir con mi hermana. A ella le encantan las películas de ciencia ficción. Ya le mandé un mensaje y está muy emocionada. Qué bonito compartir esta actividad con la familia. Oyentes, ¿ustedes prefieren ir al cine solos o acompañados? ¿Con quién les gusta ir? También estoy pensando en ver una película de animación que acaba de estrenar. Dicen que es muy buena para toda la familia. Las películas de animación son excelentes. Aunque son para niños, los adultos también las disfrutan mucho. Exactamente. Mi sobrina tiene 6 años y quiere verla. Tal vez la llevo el próximo mes cuando tenga más tiempo libre. Eres un tío muy bueno. Bella, cuéntanos, ¿tú vas mucho al cine? Yo voy al cine más o menos una vez al mes. Me gusta mucho ver películas en la pantalla grande. La experiencia es muy diferente a ver películas en casa. Estoy de acuerdo. En casa hay muchas distracciones. El teléfono suena, alguien toca la puerta. Tienes que pausar la película para hacer otras cosas. Sí, en el cine puedes concentrarte completamente en la película. No hay interrupciones y el sonido es increíble. Oyentes, queremos saber su opinión. ¿Prefieren ver películas en el cine o en casa? ¿Por qué? Cada opción tiene sus ventajas. En casa es más económico y cómodo. Puedes pausar la película cuando quieras, pero en el cine la calidad de imagen y sonido es superior. También en el cine hay una atmósfera especial. Estar en una sala oscura con otras personas que están viendo la misma historia crea una experiencia única. Muy cierto. Y cuando ves una película de comedia en el cine y todos ríen juntos, eso hace la experiencia aún mejor. Exacto. O cuando ves una película de terror y todos gritan al mismo tiempo en las escenas de suspenso. Oyentes, ¿recuerdan alguna experiencia especial que tuvieron en el cine? Cuéntenos sus historias en los comentarios. Me gustaría saber cuál fue la última película que vieron en el cine y si les gustó o no. Sí, por favor, compartan con nosotros. Nos encanta leer sus comentarios y conocer sus experiencias. También pueden decirnos qué películas están esperando ver próximamente. Así podemos intercambiar recomendaciones. Excelente idea. La comunidad de Wow Spoken Spanish es muy activa y siempre tiene buenas recomendaciones. Bella, ¿hay algo más que quieras agregar sobre ir al cine? Sí, quiero recordarles a nuestros oyentes que ir al cine es una actividad excelente para practicar español. Pueden ver películas en español con o sin subtítulos. Eso es muy importante. Ver películas en español ayuda a mejorar la comprensión auditiva
y aprender nuevo vocabulario de forma natural. Exactamente. Y si están aprendiendo español, pueden empezar con películas que ya conocen, pero en versión en español. Así es más fácil seguir la historia. Muy buen consejo, Bella. Oyentes, si tienen la oportunidad, vayan a ver películas en español. Es educativo y divertido al mismo tiempo. Bueno, Manuel, creo que es hora de despedirnos. Muchas gracias por compartir tu experiencia en el cine con nosotros. Gracias a ti, Bella, y gracias a todos nuestros oyentes por estar aquí. No olviden dejarnos sus comentarios. Sí, queremos saber todo sobre sus experiencias en el cine. Y si les gustó este episodio, no olviden darle me gusta y suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en el próximo episodio de Wow Spoken Spanish. Hasta pronto. Hasta luego, que tengan un excelente día y disfruten mucho del cine.